El brujo. Los secretos del inmortal Nicolas Flamel de Michael Scott. Novela de realismo mágico en 56 capítulos. Capítulo 13. En las tierras más salvajes de Danutalis, ubicado en la zona noreste, se alzaba un capitel de cristal de una altura imposible y de una estrechez increíble. La aguja, de vidrio enroscado y torcido, nacía directamente del mar y sobrepasaba los edificios más altos de la ciudad de Murias. La metrópolis era antigua, pero la espiral era de milenios atrás. Cuando los grandes inmemoriales crearon la isla de Danutalis, elevando el fondo del mar en un extraordinario acto de magia elemental, la espiral de cristal y otros vestigios de una ciudad de la era de los señores de la tierra también emergieron del fondo marino. Al caminar por las serpenteantes callejuelas de la ciudad antigua, era habitual encontrar descomunales esferas de cristal fundido, plagadas de hilos de oro macizo. No eran más que una prueba evidente de las terribles batallas y escaramuzas que los señores de la tierra habían librado con arcontes y grandes inmemoriales durante el tiempo antes del tiempo. No obstante, la espiral de cristal era prístina y reluciente. Al parecer, el increíble calor que había derretido los edificios vecinos no había afectado lo más mínimo a la aguja. Yacía sobre una espuela rocosa de tierra que, cada vez que subía la marea, se convertía en una isla. La torre de cristal inquebrantable, casi idéntico al cuarzo blanco, variaba de color según el clima y las mareas. En un día podía pasar de un gris anodino a un azul glacial, de un blanco alabastro a un verde esmeralda. Cuando la marea bañaba las suaves paredes, el agua marina silbaba y hervía, de modo que la torre siempre estaba cubierta de un vaho fantasmagórico, aunque las piedras estuvieran frías. Por la noche, la espiral desprendía un pálido resplandor, del mismo color que la leche agria, y vibraba siguiendo un ritmo regular, como si fuera un descomunal corazón. Con cada latido el edificio palpitaba con un color rubí o púrpura desde los pies hasta la puntiaguda cima. Durante los meses de invierno, cuando los glaciales granizaban, rociaban la ciudad cubriéndola de gruesos copos de nieve y hielo sólido, la torre permanecía intacta. Los habitantes de Murias, tanto inmemoriales como grandes inmemoriales, observaban la torre con una mezcla de admiración y terror, puesto que eran expertos en la magia elemental y sus poderes eran casi infinitos. Estos seres estaban acostumbrados a ver maravillas. Eran conscientes de que habitaban un mundo antiguo, ancestral, y de que los vestigios de su pasado original todavía merodeaban en las sombras. Durante generaciones los grandes inmemoriales y tiempo después también los inmemoriales lucharon cuerpo a cuerpo contra los arcontes, a quienes vencieron y exterminaron, e incluso lograron deshacerse de los últimos señores de la tierra, seres repugnantes y despiadados. Los poderes de los inmemoriales, una mezcla de ciencia impulsada por energía áurica, los convertían en seres casi invencibles. Sin embargo, temían al solitario ocupante de la torre. Las leyendas se referían a la isla como Tor-Ri, que en la antigua lengua de Danutalis significaba la torre del rey, pero ningún monarca vivía allí.
La espiral de cristal era el hogar de Abraham el mago. El esbelto y pelirrojo guerrero, ataviado con una armadura carmesí muy brillante, se tambaleó al cruzar la estrecha entrada y se inclinó hacia adelante, apoyando las manos sobre los muslos mientras intentaba recuperar el aliento. «Abraham, estas escaleras van a acabar conmigo», se quejó. «Parece que no terminan nunca y siempre llego jadeando. Uno de estos días las voy a contar». 248, dijo con aire distraído el hombre que estaba de pie en el centro de la sala. Estaba focalizando toda su atención en una esfera azul y blanca que rotaba delante de él, sosteniéndose en el aire. Tenía la impresión de que eran más. Me da la sensación de que estoy subiendo durante horas y horas. Abraham dio media vuelta y la luz que emitía la esfera iluminó el lado derecho de su rostro, tiñendo así su tez cadavérica de un enfermizo halo azulado. «Has entrado y salido de al menos una docena de mundos de sombra para llegar hasta aquí, Prometeo, viejo amigo. ¿Por qué crees que te digo que nunca te entretengas por las escaleras?», añadió con una risita maliciosa. «¿Tienes noticias para mí?». Abraham el mago desvió la mirada hacia el alto guerrero. Prometeo se irguió y mantuvo el rostro sin expresión, tal y como le indicaba su disciplina de soldado. Antes de que pudiera abrir la boca, la esfera cobalto vagó por el aire hasta quedar suspendida entre ambos hombres. «¿Qué ves, viejo amigo?». Prometeo pestañeó y se concentró en la bola. «El mundo», empezó, pero enseguida frunció el ceño. «Pero algo no encaja. Hay demasiada agua», puntualizó, mientras observaba atentamente el globo, que en ningún momento dejó de girar. Cuando empezó a dar sentido a las formas de algunos continentes, Prometeo dijo en el blanco: «Danu Talis se ha desvanecido». Abraham alzó la mano, envuelta en un gigante guante metálico, y clavó el índice en la esfera. Ipso facto, explotó como si fuera una burbuja de jabón. «Danu Talis se ha desvanecido», confirmó. «No es el mundo del futuro, sino el que puede llegar a ser». «¿Cuándo?», preguntó Prometeo. «Pronto». Prometeo se percató de que estaba mirando fijamente a Abraham el mago. Incluso antes de conocerle, el inmemorial había escuchado infinidad de leyendas acerca del misterioso y peregrino maestro, una figura que, según los rumores, no era inmemorial, ni arconte, aunque era más antigua que ambos e incluso más que los señores de la tierra. Se decía que era del tiempo antes del tiempo, pero Abraham jamás hablaba de su edad. La hermana de Prometeo, Cefania, le había confesado que la historia de toda raza mencionada a un maestro, a un sabio profeta, que había entregado el conocimiento y la sabiduría a los nativos de un pasado muy lejano. Existían muy pocas descripciones sobre el vidente, pero muchas aludían a una figura que podría ser Abraham el mago. El aspecto físico de Abraham, cabellera rubia, ojos grises y tez color ceniza, daba a entender que provenía de una de las remotas tierras del norte, aunque era mucho más alto que la gente de la zona y sus rasgos más finos, de pómulos prominentes y mirada torcida. Además, tenía 6 dedos en cada mano.
Con el paso de las últimas décadas, la mutación había empezado a hacer mella en Abraham. Prometeo sabía que había varias versiones que explicaban el cambio que sufrían los grandes inmemoriales, de modo que Abraham, quizá, también pertenecía a esa raza, pero, dado que solo un puñado logró sobrevivir y que ninguno jamás se había atrevido a mostrarse en público, nadie conocía la verdad. Sefania le había explicado que cuando la extrema vejez alcanzaba a los grandes inmemoriales, su ADN empezaba a sufrir cambios, ya fuera a modo de enfermedad o como una mutación. En algunos casos podía manifestarse incluso mediante una regeneración. Los grandes inmemoriales mutaron y cada mutación fue distinta. Algunas criaturas se transformaron en monstruos cubiertos de pelaje y con colmillos. Otras se convirtieron en bestias híbridas con alas o incluso escamas por todo el cuerpo. Mientras unos encogían y mermaban su tamaño, otros crecían hasta alcanzar formas inhumanas. Muchos enloquecían. Poco a poco Abraham se estaba transformando en una hermosa estatua. Su aura dorada ya no emitía ningún resplandor, sino que parecía haberse fraguado, casi soldado, sobre la superficie de la piel, cubriéndola así de una capa metálica. El costado izquierdo del rostro, desde la frente hasta la barbilla y de la nariz a la oreja, era una sólida máscara dorada. Tan solo un ojo permanecía intacto, aunque el blanco se había vuelto de un azafrán pálido, con hebras doradas que se retorcían sobre el iris de color gris. La parte izquierda de la mandíbula era de oro macizo y la mano izquierda estaba recubierta por lo que, a primera vista, parecía un guante dorado, aunque Prometeo sabía que en realidad era su propia piel. De pronto se percató de que Abraham le miraba fijamente. Después, sus finos labios esbozaron una sonrisa. «¿Me viste ayer?», dijo Abraham con tono amable. «No he cambiado desde entonces». El inmemorial asintió mientras sus mejillas cobraban el mismo tono rojizo de su cabellera. La transformación era un proceso horrible a la par que precioso. A pesar de que Abraham jamás hablaba sobre ello, tanto Prometeo como él mismo sabían que solo podía acabar de una forma. La mutación convertiría a Abraham el mago en una estatua con vida, incapaz de producir un sonido o movimiento, pero con la mente despierta y curiosa. Jamás había osado preguntársele, pero Prometeo sospechaba que Abraham sabía con exactitud el tiempo que le quedaba. «Cuéntame las noticias», ordenó Abraham. «No son buenas», avisó Prometeo. Tras el comentario percibió un gesto de dolor en la parte carnosa de su rostro, pero continuó sin miramientos. Los desconocidos aparecieron, tal y como tú predijiste, en las colinas del sur de la ciudad. Pero los Anpu estaban esperándoles. Les capturaron y se los llevaron en vímanas. No tengo la menor idea de dónde pueden estar ahora, pero intuyo que están encarcelados en las mazmorras bajo el control de la corte imperial. Entonces, los hemos perdido y estamos condenados, concluyó Abraham, apartando la mirada. Alzó ambas manos y la esfera azul turquesa apareció una vez más en el aire. Unas volutas de humo blanquecino rodeaban el globo mientras éste proyectaba masas continentales de tonalidades verdes y marrones, y en el centro de la esfera se hallaba la isla de Danutalis. «¿Qué
sucede ahora?, quiso saber Prometeo. Abraham unió ambas manos, metal con carne, e hizo desaparecer el mundo flotante. Al instante, unos granos de color azul y blanco, verde y marrón se deslizaron entre sus dedos como fina arena. Se giró hacia el inmemorial y le clavó la mirada. Ahora el mundo se acaba. Un acontecimiento casual a esta historia sin parangón cargándola está de suspenso y acción. Fifi la Cuentacuentos agradece tu visita, ansiando que este relato haya sido de tu agrado, que con un like podrás expresarlo. Te invita a suscribirte a su canal para que cada domingo de sus estrenos puedas disfrutar. Si con la novela deseas continuar, a las próximas entregas deberás aguardar.